Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Alguna vez te has tomado un café en una máquina de vending en la oficina? ¿O alguna vez has pagado metiendo tu dinero en una máquina que te ha devuelto el cambio automáticamente? ¿O has fichado en el trabajo con una tarjeta? Pues bien, si has hecho alguna de estas cosas, es muy probable que hayas interactuado con el grupo Azkoyen. Azkoyen es una de esas empresas tecnológicas e industriales que están ocultas a plena vista. Fabrican y venden esta tecnología por todo el mundo. Pues bien, han publicado sus resultados del primer semestre y te aseguro que entre todos estos documentos hay una historia interesante. En los próximos minutos vamos a tratar de traducir estos informes financieros. Vamos a ver de dónde viene el dinero, en qué lo gastan, si están ganando más o menos y, lo que es más importante, si su negocio es o no saludable. Mi objetivo no es decirte si debes invertir o no. Mi objetivo es que cuando acabemos entiendas perfectamente la foto financiera de Azkoyen a día de hoy. Comenzamos. Bien, si tuvieras que explicarle a alguien en un ascensor cómo le ha ido a Azkoyen, solo necesitarías estas 4 cifras. Son los grandes titulares que la propia empresa destaca en su informe de gestión. En primer lugar, las ventas o el importe neto de la cifra de negocios, que ha alcanzado los 102,5 millones en 6 meses. Esto es un 2,1% más que el año pasado en el mismo periodo. No es un crecimiento explosivo, pero es un crecimiento estable. En segundo lugar, el EBITDA, esta palabra que oiremos 1000 veces y que representa el músculo puro del negocio. Y aquí la noticia es mejor, 17,7 millones, un 5,4% más que el año pasado. Esto ya nos dice algo. Aunque las ventas crecen un 2%, el EBITDA crece un 5%, es decir, son más eficientes. En tercer lugar, el beneficio neto. Es la cifra que queda después de pagar todos los impuestos, los intereses, etc. en la cuenta de resultados. Pues bien, ha sido de 9,18 millones y esto es un 7,5% más que el año pasado. De nuevo, fijaos, las ventas han crecido un 2 y el beneficio neto un 7,5. Esto es lo que los analistas denominan apalancamiento operativo, es decir, con un poco más de ventas se dispara el beneficio. Y cuarto, para mí, la gran noticia de este informe es la deuda financiera neta. Si sumamos toda su deuda con bancos y le restamos el dinero que tienen en caja, el año pasado debían 26,8 millones. Pues bien, hoy deben 16,4. Han reducido su deuda neta en casi un 40% en solo 12 meses. Esto, sin duda, es una señal de salud financiera muy potente. Vamos a hacer zoom en el beneficio y esto es la cuenta de pérdidas y ganancias. Por un lado, para comenzar vemos los ingresos, es decir, todo lo que entran, que serían los 102,5 millones que vimos anteriormente. Luego tenemos el coste de aprovisionamientos, 37 millones, que es lo que les costaría el metal, los chips, los plásticos, etc., es decir, todo lo que compran para fabricar. A continuación tenemos los gastos de personal, 36,7 millones, serían las nóminas de sus 987 empleados. También tenemos otros gastos de explotación, 16 millones, que sería todo lo demás, alquileres, marketing, luz, agua, etc. Si a los ingresos de 102,5 millones le restamos todos estos costes operativos, llegamos a la primera cifra importante, el resultado de explotación, también llamado EBIT. En este caso son 13 millones. Y esto sería lo que gana la empresa puramente con su actividad principal, es decir, fabricar y vender máquinas sin tener en cuenta ningún tipo de aspecto financiero. Pero la empresa, como toda familia, pues tiene hipotecas, es decir, deuda, y también paga impuestos. Así que a esos 13 millones le restamos los gastos financieros, que son de 663.000 euros, y a lo que queda le restamos el impuesto sobre beneficios de 3,1 millones. ¿Y qué nos queda al final del todo? Bueno, pues el resultado neto que ya vimos de 9,18 millones. Este es el dinero que la empresa ha ganado de verdad, limpio de polvo y paja, y que puede decidir si lo reparte a sus dueños, los accionistas, o lo reinvierte. Vale, vamos a detenernos un momento en el concepto del EBITDA. Ya os dije que es el músculo del negocio y vamos a ver por qué los analistas se fijan tanto en él y cómo se calcula.
El EBITDA es un acrónimo en inglés que significa beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. La idea que trasciende del mismo es sencilla. Queremos saber cuánto dinero genera el negocio antes de que entren en juego tres cosas. En primer lugar, los banqueros a través de los intereses. En segundo lugar, el gobierno a través de los impuestos. Y en tercer lugar, el contable, entre comillas, a través de las amortizaciones. ¿Y por qué quitamos la amortización? Bueno, porque la amortización es un concepto contable y no representa una salida de dinero real. En el caso de Azcoyen, si cogemos el beneficio neto, 9,18 millones, y le empezamos a sumar cosas, por ejemplo, le sumamos los impuestos que pagó, 3,1 millones, le sumamos los intereses, 0,67 millones, y le sumamos ese gasto virtual de la amortización, 4,7 millones, llegamos a los 17,7 millones de EBITDA. Por eso, el EBITDA es mucho más alto que el beneficio neto, ya que nos dice la capacidad bruta de generar caja que tiene el negocio. Vimos que Azcoyen vendió 102 millones, pero sin embargo no todo es lo mismo. Azcoyen en realidad son como tres empresas bajo el mismo paraguas, y esta es la parte más importante para entender la compañía. El segmento más grande en ventas es Payment Technologies, tecnologías de pago, con 37,2 millones. Esto es lo que todos asociamos con Azcoyen, es decir, las máquinas de gestión de efectivo Cashlogi para panaderías, por ejemplo, los sistemas de pago para vending y la telemetría. Esta división crece de forma sólida un 4%. El segundo segmento y el que más crece es Time and Security, tiempo y seguridad, con 34,9 millones. Esto sería básicamente su filial alemana Premium, donde venden software y hardware para el control de accesos, es decir, la tarjeta para entrar a la oficina o el control de presencia para fichar y, además, sistemas de seguridad integrados. Esta división es la estrella del semestre con un crecimiento del 6,7%. Y el tercer segmento es Coffee y Vending Systems, máquinas de café y de vending, con 30,4 millones. Aquí tenemos marcas como Coffeetech o Ascaso, que fabrican máquinas de café profesionales para oficinas, para el sector Horeca, y máquinas expendedoras. Y aquí tenemos el primer punto de atención. Esta división no crece, sino que ha decrecido un 4,9%. Vamos a ver esto con un poco más de calma. Y aquí es donde tenemos que poner el foco. Cuando un informe de empresa es demasiado optimista, debemos buscar aquellas partes que se intentan pasar por alto, y esta es una de ellas. La división de café y vending ha caído un 5%. ¿Por qué? Bien, el propio informe nos da dos razones claras y quiero que le prestemos atención. La primera es el retraso en las decisiones de compra de maquinaria por parte de los operadores de vending por la incertidumbre económica. Esto, traducido, significa que los clientes, es decir, las empresas que ponen las máquinas en las oficinas, están nerviosos, entre comillas, por la situación económica y están posponiendo sus pedidos. Esta sería una señal de cautela en el mercado. Y la segunda, para mí la más preocupante a largo plazo, es la entrada de competidores asiáticos en Europa. Esto significa que están empezando a competir en precio y en calidad con nuevos jugadores, lo que siempre presiona los márgenes y la cuota de mercado. La empresa, lógicamente, tiene que dar un mensaje positivo y dice que espera un crecimiento en la segunda mitad del año. Y es posible que así sea. De hecho, acaban de ganar varios premios de diseño por sus nuevas máquinas de café, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, es nuestro deber señalar esto como el principal punto débil o riesgo en los resultados de Azcoyen. Las otras dos divisiones van muy bien, pero esta necesita mejorar. Otra de las grandes fortalezas de Azcoyen, además de tener tres negocios diferentes, es su diversificación geográfica. Esto es clave. Si toda la empresa dependiera de un solo país y ese país entrase en crisis, la empresa tendría un problema. Pero miremos la situación de Azcoyen. Mucha gente piensa que es una empresa española, y así es porque su sede está en Navarra, pero su principal mercado no es España.
Su principal mercado es Alemania, con un 27% de todas las ventas. Esto tiene sentido porque es allí donde está Premium, su potente división de seguridad. España sería el segundo mercado, con un 20%, y aquí es donde triunfa, por ejemplo, Cashlogi, es decir, las máquinas de gestión de efectivo en panaderías, etc. Luego tenemos el Reino Unido con un 9,5%, donde tienen la fábrica de café Coffeetech. A continuación estaría Italia con un 8,2%, etc. En total, si sumamos todo, casi el 90% de su negocio está en Europa y solo un 11,7% viene del resto del mundo, como Estados Unidos o Latinoamérica, donde están intentando crecer. ¿Y qué nos diría todo esto? Bueno, pues dos cosas. En primer lugar, que es una empresa europea, que su dependencia de la economía española es limitada, solo el 20%, y esto podría ser una fortaleza. Y en segundo lugar, que aún tiene un potencial de crecimiento enorme fuera de Europa, especialmente en América, donde apenas están empezando. Bien, hemos visto lo que pasa a lo largo de 6 meses con la cuenta de resultados y ahora vamos a ver la foto del día 30 de junio. Vamos a ver el balance. El balance tiene dos lados, el activo, lo que la empresa posee, y el pasivo y patrimonio neto, que es de dónde ha salido el dinero para comprar todos esos activos. Pues empecemos por lo que posee el activo. Pues bien, Azcoyen a 30 de junio tiene activos por valor de 211 millones. Este activo se divide en dos, lo de largo plazo no corriente y lo de corto plazo o corriente. Pues bien, en el corto plazo tenemos el dinero en caja, 13,5 millones, el inventario de máquinas listas para vender, 34,8, y el dinero que le deben sus clientes, 37,3. Hasta los 106 millones habría más partidas, pero no hemos incluido en esta diapositiva. Pero quiero que miréis el largo plazo, 105 millones. Aquí estarían las fábricas, máquinas, etc., pero vamos a fijarnos en estas dos líneas. El fondo de comercio, 64 millones, y otro inmovilizado intangible, 14,7 millones. Sumados son casi 79 millones, que representa el 37% de todo lo que posee la empresa. ¿Y qué es esto? Porque no es ni un edificio ni un camión. El fondo de comercio es básicamente el sobreprecio, entre comillas, que Azcoyen pagó en el pasado cuando compró empresas como Premium, Coges o Ascaso. Sería el valor de su marca, de sus clientes, de su tecnología, es decir, un activo intangible. Esto no es ni bueno ni malo siempre y cuando esas empresas que compró sigan generando el beneficio que se esperaba. Si un día Premium o Coges dejan de ganar dinero, Azcoyen debería deteriorar ese fondo de comercio, es decir, apuntar una pérdida. Por ahora, el informe dice que no hay indicios de que eso vaya a pasar. Ya hemos visto lo que posee y ahora la pregunta sería ¿de dónde ha salido el dinero para comprar todo eso? Solo hay dos formas de financiar un negocio, o lo pones tú o lo genera la empresa, estaría en el patrimonio neto, o te lo prestan, estaría en el resto del pasivo. Pues miremos los datos de Azcoyen. De los 211 millones, la gran mayoría, 125,4, un 59%, es patrimonio neto. Esto es el dinero de los accionistas, es decir, el capital que pusieron en su día, más todos los beneficios que la empresa ha ido guardando. Que el bloque más grande sea el patrimonio es una señal de solvencia fantástica. El resto del dinero es el pasivo, es decir, lo que debe a los terceros, y se divide en pasivo no corriente, deudas a más de un año, que son 21 millones, y pasivo corriente, deudas a menos de un año, que son 64 millones. Cuidado, no nos asustemos con estos 64 millones. La partida más grande ahí, 32,7 millones, es la de acreedores comerciales. Esto realmente no es deuda bancaria, es dinero que debe a sus proveedores. Es una financiación gratuita, entre comillas, es decir, compran el metal, por ejemplo, a un proveedor y le pagan a 60 días. Es algo normal en la industria. La deuda con bancos, es decir, la que tiene los intereses, es mucho más pequeña. Son 7,7 millones a largo y 12,8 a corto. En total, unos 20 millones y medio de deuda bancaria. Volvamos a la que para mí es la mejor noticia del informe, la reducción de la deuda financiera neta. Azcoyen ha adoptado una definición de deuda neta completa.
lo cual es de agradecer. No solo resta la deuda bancaria, sino que también resta los pasivos por arrendamiento, que incluye la deuda que tiene por los alquileres de sus oficinas y sus coches, y además de otras deudas. Si miramos la foto, tienen en caja 13,5 millones y deben, sumando bancos 20,5 millones, alquileres 7,8 millones y otras cosas 1,5 millones, un total de 29,8 millones. En total, el resultado es una deuda neta de 16,4 millones. Es esta una gran noticia porque hace exactamente un año esta misma cifra era de 26,8 millones. Es decir, en solo 12 meses la empresa ha generado tanta caja que ha sido capaz de reducir su deuda neta en más de 10 millones mientras crecía y mientras pagaba dividendos. Esto es una demostración de fuerza importante. Y ahora llegamos al estado de flujos de efectivo. La cuenta de resultados, como vimos, tiene trucos contables como la amortización, que es una opinión. Pero, sin embargo, el flujo de efectivo es una realidad. Es como mirar el extracto bancario, dinero que entra, dinero que sale. Y aquí tenemos la gran paradoja de este semestre. La empresa nos ha dicho que ha ganado 9,2 millones en el beneficio neto y, sin embargo, Azcoyen a 1 de enero tenía en el banco 18,9 millones y a 30 de junio tenía 13,5, es decir, ha bajado 5,4 millones de caja. ¿Y cómo es posible que ganando 9 millones en tu banco tengas 5 millones menos? Bueno, la respuesta a este misterio estaría en las 3 tuberías del dinero: el dinero de operación, el dinero de inversión y el dinero de financiación. Vamos a verlas. Bien, veamos, la tubería 1 es el flujo de explotación. Este sería el dinero que genera la empresa por su actividad normal, es decir, vender máquinas. En 6 meses han generado 6,5 millones en caja. Esto es positivo. Sin embargo, aquí hay un punto de cautela. Si miramos el mismo periodo del año anterior, esta cifra fue de 16,6 millones. ¿Y por qué este año han generado 10 millones menos de caja operativa si han ganado más dinero? Bueno, la respuesta estaría en el capital circulante. El informe nos muestra que este semestre han subido mucho las existencias, han fabricado más de lo que han vendido, y los deudores han vendido, pero todavía no han cobrado. Es decir, el dinero está atrapado en el almacén y en las facturas pendientes de cobro. Esto es algo a vigilar de cerca. Luego tendríamos la tubería número 2, el flujo de inversión. ¿En qué se ha gastado ese dinero extra? Bueno, pues se han invertido 1,1 millones en comprar nuevo inmovilizado. Esto es normal y saludable. Y por último tendríamos la tubería número 3, el flujo de financiación, y aquí estaría el agujero. De esta tubería han salido 10,8 millones. ¿Y por qué? Bueno, es un gasto planificado. En primer lugar, la empresa pagó 8,7 millones en dividendos a sus accionistas en junio y en segundo lugar pagaron 4 millones para amortizar sus préstamos bancarios y otros 1,8 millones para pagar sus alquileres, sus leasing. Para hacer frente a esto, tuvieron que pedir un nuevo crédito a corto plazo por 5,1 millones. En resumen, ¿por qué ha bajado la caja? No porque el negocio vaya mal, que generó 6,5 millones, sino porque la empresa decidió usar esa caja y más para pagar a sus accionistas y para pagar a sus bancos. Es un uso del dinero totalmente deliberado. Bien, hemos visto el pasado y el presente, pero ¿qué hay del futuro? En una empresa de tecnología, el futuro se mide por lo que gasta en I+D. Y aquí Azcoyen parece no estar escatimando. En los primeros 6 meses de 2025, la compañía ha gastado 11,2 millones en I+D. Esto es casi un 10% más de lo que gastaron en el mismo periodo del año anterior. Fijémonos, si facturan 102 millones y se gastan 11 en I+D, significa que más del 10% de todo lo que ingresan lo reinvierten directamente en crear nuevos productos. Esto es una barbaridad para una empresa industrial y la sitúa como una de las empresas más innovadoras de España y Europa. ¿Y en qué están gastando ese dinero? El informe nos da una serie de pistas. Están moviendo sus sistemas de seguridad a la nube. Están creando también aplicaciones móviles nuevas. Además, están empezando a aplicar inteligencia artificial y machine learning a sus productos, por ejemplo, para que los sistemas de pago sean más inteligentes.
Todo esto sería la apuesta de Azkoyen, gastar mucho hoy en tecnología punta para que sus divisiones de Time and Security y Payment Technologies sigan creciendo y compensen la debilidad de la división de Vending. Finalmente, ¿qué nos dice la directiva sobre el resto del año? Y aquí parecen muy honestos, lo cual se agradece. No pintan un mundo de color de rosa. La primera parte de sus perspectivas hablan de un entorno económico mundial complicado. Mencionan tensiones geopolíticas, escalada arancelaria y fragmentación de la economía mundial. Reconocen que ante este panorama las empresas reaccionan con cautela alargando los periodos de decisión de inversiones. ¿Os suena, verdad? Es exactamente la justificación que daban para la caída en la división de café y vending. Así que el entorno es a priori complicado, pero la dirección afirma que gracias a su diversificación de negocios y de países y a su sólida posición financiera están bien posicionados. Y aquí lanzan su promesa para el año, cito textualmente: nuestras estimaciones son que 2025 será un ejercicio con un crecimiento de los ingresos por ventas superiores a los registrados en 2024. Es decir, a pesar de todo, esperan que la segunda mitad del año sea lo bastante buena como para que el crecimiento total de 2025 supere al de 2024. Es esta una declaración muy optimista. Bien, hemos analizado la empresa por dentro y ahora en esta diapositiva vamos a ver cómo la valora el mercado por fuera, utilizando para ello los famosos múltiplos de valoración. Para ello necesitamos dos datos del mundo real. En primer lugar, el precio de la acción, que a fecha 4 de noviembre era de 8,52, y en segundo lugar, el número de acciones que tiene la empresa, 24,38 millones. Si multiplicamos ambos, obtenemos la capitalización bursátil de 207 millones, y esto es lo que el mercado de valores dice que vale la propiedad de la empresa, es decir, su patrimonio neto. Pero si quisiéramos comprar la empresa entera, no solo pagaríamos por sus acciones, sino que también deberíamos asumir su deuda neta, y por eso a la capitalización le sumamos la deuda neta para obtener el valor de empresa o enterprise value, que es de 224 millones. Y ahora sí podemos calcular los ratios. En primer lugar estaría el PER, que tiene una cifra de 10,8 veces y significa que se están pagando 10,8 euros por cada euro de beneficio neto anual. El segundo ratio, el Enterprise Value EBITDA, que es de 6,3, y finalmente el Enterprise Value Ventas, que es de 1,09, y esto nos dice que el mercado está pagando 1,09 euros por el valor total de la empresa por cada euro que Azkoyen factura en ventas. Estos serían datos objetivos, no nos dicen por sí solos si la empresa está cara o barata. Esta conclusión solo se debe obtener comparando estos múltiplos con los de sus competidores directos y con la media histórica de la propia Azkoyen. Y con esto terminamos el análisis sobre Azkoyen. ¿Cuál es la historia que nos cuentan los números? Bueno, nos cuentan una historia de una empresa sólida y rentable, una empresa que ha hecho los deberes reduciendo su deuda de forma espectacular, lo que le da un colchón increíble para el futuro. Es una empresa que está creciendo gracias a sus divisiones de alta tecnología como los sistemas de seguridad y los medios de pago, y que está invirtiendo una cantidad enorme de dinero en I+D para seguir siendo líder. Pero también hemos visto con ojo crítico sus debilidades. Hemos visto que su división más tradicional, la de café y vending, está sufriendo por la competencia asiática y la cautela del mercado. Y hemos visto que su caja operativa ha sido más débil este semestre porque tienen dinero atrapado, entre comillas, en inventario y facturas pendientes. En resumen, una foto financiera saludable con un par de peros que habrá que vigilar en los próximos trimestres. Si este tipo de análisis financiero te ha aportado valor, te agradecería enormemente que le dieras al botón de like y te suscribieras al canal. Es la única forma que tiene YouTube de saber que este contenido es útil. Y por último, el disclaimer. Este es un vídeo educativo, no es una recomendación de compra ni de venta de las acciones de Azkoyen. Es solo información para que tú puedas entender mejor cómo funciona una empresa. Tus decisiones de inversión son solo tuyas. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.